Mientras muchos países ya comienzan a aplicar medidas para luchar contra la criminalidad organizada, en el Perú no se encuentra todavía ningún lineamiento, ninguna directriz, no se encuentra el camino para luchar finalmente contra estas bandas criminales. Mientras otros países ya están pensando en una reactivación económica, nosotros todavía seguimos en una recesión y sabrá Dios si nos va tal vez peor en ese sentido. Pero para hablar justamente de esto, de la importancia de definir estrategias, voy a recibir a Yuri Armas, director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible de ADAS. Él se encuentra con nosotros. Yuri, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos, muy amable. Difícil situación en la que nos encontramos como ciudad, como región, como país, ¿no? Estamos con este cáncer de la corrupción, de la delincuencia, que todo va asociado, ¿no? Porque yo lo que siento, Carlos, es que al final nos ganan la batalla porque tenemos miedo, ¿no? La población tiene miedo, las autoridades tienen miedo, y ese creo que es algo de lo que se alimenta, ¿no? Se alimentan del temor que genera un puñado de delincuentes a millones de personas. Ahora, nos hace recordar para muchos la época del terrorismo, ¿no? O sea, en la época del terrorismo tú tenías miedo a veces de trasladarte porque no sabía, había un coche bomba, había algo. Entonces, parece que estamos llegando a esos niveles, obviamente salvando distancias, pero como bien lo ha dicho ahorita, vivimos en miedo. Y ahí viene el tema, terrorismo urbano. ¿Crees que sea una estrategia que podría funcionar? Mira, yo lo que creo, Carlos, es que hay que hacer cosas diferentes, ¿ya? Lo que se ha venido haciendo no está dando resultado. Estas declaratorias de emergencia de 30, 60, 90, 120 días no han dado resultado, ¿no? Hace un rato escuchaba el reportaje desde El Salvador y me hacía la pregunta, en el Perú, por ejemplo, no es solamente cuestión de que salga o no el ejército, ¿no? Sino fundamentalmente si tenemos un poder judicial, un ministerio público que esté preparado para hacerle frente a la criminalidad. Si tenemos las herramientas legales, creo que sí, pero mal enfocadas, ¿no? Yo escuché con tristeza, en realidad con indignación y tristeza, al ministro de Defensa el viernes pasado en la Casa de la Identidad Regional o del Gobierno Regional, ¿no? El decir de que traslados del penal no porque los presos tienen derecho. Y nuestros derechos, los derechos de las personas a los que desde el penal los llaman para extorsionar, o las muertes que ordenan desde el penal. Secuestros. ¿No? Secuestros y todo lo que vivimos, ¿no? O sea, y el ministro y este gobierno pensando en los derechos del delincuente y no del ciudadano de bien, del niño, del adolescente, de la mujer, ¿no? O sea, eso es indignante. Ahí escuchaba justamente a nuestro compañero Walter Cirinos que decía que allá en Salvador se cuestiona mucho porque se violan los derechos humanos, pero dicen, a ver, un minutito, un delincuente ya perdió sus derechos porque está violando el derecho justamente de las personas, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, el Pacto de San José, ¿deberíamos apartarnos de él, crees? ¿O deberíamos ser mucho más estrictos en torno Mira, Carlos, al trato que tenemos que dar a estas misiones? Yo la verdad creo que el hacer cosas diferentes va por ese camino, ¿no? El Pacto de San José se quedó en el tiempo, se quedó en una época en la que los países necesitaban tener un marco jurídico general para defender derechos, pero hoy los derechos han sido rotos por los delincuentes. Entonces, o se revisa el pacto, se moderniza o nos vamos, pero tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Tenemos la muestra de San José, del Salvador, perdón, tenemos la muestra del Ecuador, que ante la ola creciente de criminalidad, ellos declararon el terrorismo urbano y están adaptando sus leyes, están teniendo cosas mucho más rápidas. Pero ahí fue inmediato, o sea, bueno, también tuvieron que llegar a un extremo, ¿no? De asesinar a un candidato presidencial, en fin, pero inmediatamente se unió el Ejecutivo, el Legislativo, fortalecieron a sus Fuerzas Armadas, fortalecían a su Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público también, o su homólogo allá en Ecuador, todos se juntaron y están trabajando, o sea, todos juntos, ¿no? Pero esto acá no se ve. Carlos, tú mencionaste hace un rato cuando vivíamos con el temor del terrorismo.
¿Cuándo empieza el fin de Abimael y Sendero Luminoso? Cuando se fueron a Lima, ¿no? Con Tarata. Golpearon ¿no? Lima y ahí cuando se dieron golpearon cuenta. Lima, uy, no, estamos mal. O sea, creo que el Perú está esperando que pase algo en Lima, ¿no? Porque si no, no reaccionamos, ¿no? Esta medida del gobernador Acuña, que dígase de paso, yo creo que el mismo proceso de regionalización tiene que ser revisado. Como está, no funciona, como está, no sirve. Los gobernadores regionales son casi tramitadores, ¿no? Cogen expedientes de distritos, provincias, los ponen bajo su brazo y van a tocar la puerta de un ministro y de un ministerio, y si quieren los atienden, y si no, no, ¿no? Tenemos un congreso donde tienes representantes de la minería ilegal, ¿no? Sí, del narcotráfico, de la trata de blancas, ¿no? O sea, ellos van a querer reformular algo. Pero mira, hablaste de Acuña, pero sin embargo Acuña está haciendo el cogobierno con Dina Boluarte. O sea, Acuña, y cuando se habla de César Acuña hay que entenderlo, o sea, no es cualquier personajillo por ahí, o sea, no es cualquier político. César Acuña tiene un partido político con representación en el Congreso, tiene la presidencia del Congreso, está gobernando, cogobernando con Dina Boluarte, o sea, su peso político, en cuanto también a su poder de decisión, es gravitante. A él solamente le basta alzar el teléfono y dar una orden al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y decirle, oye, sácate la ley ahora. Y eso se hace. Y yo recordaba el tema de Alto Trujillo. En Alto Trujillo, en la reunión decía, a ver, ley de Camones, sácate la ley de Alto Trujillo, pues, la sacas de inmediato porque eso me va a generar mi voto y me voy a Trujillo y salgo yo como que... Y la ley no tuvo ni una semana y se sacó, se puso en debate y se aprobó. O sea, César Acuña tiene todo ese poder, o sea, poder. Si él quisiera ahorita hacer algo, si quisiera él fortalecer a la Policía Nacional, él lo hace. No es, reitero, cualquier personajillo inservible y sin representación. Pero ahora no está usando el peso específico que tiene como político, ¿no? Ese es el gran problema de César Acuña. O sea, él tiene un peso específico político en este gobierno. Lo has dicho, o sea, te faltó sumar el equipo de fútbol, porque lo tiene todo, ¿no? Sí. Pero no lo está sabiendo utilizar. La ley per se no funciona, ¿no? Mira, el Código Procesal Penal, el actual, tiene en su artículo 20 y dice que la policía no puede ser encausada en el caso que elimine a un delincuente. Pero lo hacen, ¿no? O sea, ¿la policía está preparada para hacerle frente? ¿Es cuestión solamente de armamentos o es cuestión de personas? Yo, Carlos, tuve la oportunidad de conversar con el general Zavala el lunes pasado, ¿no? Y le pregunté si conocía a Galpampa, ¿no? Y me dijo que sí, que conocía a Agalpampa. Le pregunté si sabía que había una comisaría en Agalpampa y me dijo también que sí, ¿no? Y le volvió a preguntar si sabía que por la comisaría de Agalpampa pasan 9.400 volquetes con concentrado minero ilegal. Eso no sabía. Y no sabía. Su respuesta fue, hay malos policías y hay comisarías que no deberían ni existir. No debería existir la comisaría de Patás, la de Huamachuco, la de Santiago de Chuco, la de Xorey, la de Agalpampa, la de Laredo y todo el circuito de carreteras, porque ninguno de los mencionados ve pasar esos 9.400 volquetes con concentrado minero que llegan a Trujillo. ¿Están preparados para eso? No están preparados. Los fiscales van a poder hacer frente a la criminalidad con un código procesal penal donde ellos son los dueños de la investigación y nunca estudiaron investigación, ¿no? O sea, estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Por eso te digo, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros lineamientos que deberían darse, crees tú? O sea, lo inmediato, ahorita, porque el gobierno y el día de hoy, vamos a ponerlo, mira,
Yuri, vamos a poner, Walter, por favor, las declaraciones que ha dado el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros. Ojo, miren, Acuña se ha reunido la semana pasada en Palacio de Gobierno, el viernes se han reunido acá, pasado sábado, domingo, o sea, nos siguen matando acá en La Libertad, en Trujillo, en varias provincias. Cerramos el 2023 con 345 muertos, cerramos enero con 33 muertos, ya vamos contando algunos en febrero. Vamos 38. 38. 38. Bueno, con enero y febrero juntos. Exacto. Ajá. 38 muertos vamos ya. Sin embargo, para el gobierno todavía estamos estudiando el estado de emergencia. Está recabando información para declarar, según el Premier, en esta semana el estado de emergencia. Tú decías que más estados de emergencia ya no van a funcionar. La percepción de un ministro, de un congresista, de la Presidenta de la República, de los congresistas sobre la seguridad ciudadana es bien escaso y distante a lo que siente un ciudadano de a pie, ¿no? Un congresista pisa suelo trujillano y lo espera un policía de seguridad del Estado y lo acompaña a donde va, ¿no? Llega un ministro y hay 50 o 60 policías que lo rodean, ¿no? Con circulinas, carro liebre y todo lo demás. ¿Tú crees que se preocupa por la seguridad? ¿Su preocupación es la seguridad? Si ese problema lo tienen otros. O sea, la percepción que ellos tienen de la urgencia de la seguridad ciudadana es nula, ¿no? Porque viven en una burbuja, ¿no? Están en una burbuja a prueba de balas, ¿no? Los ciudadanos no tenemos eso. El Premier ha manifestado que esta semana se daría el estado de emergencia y manifestó que va a ser una decisión dura, dice, o sea que supuestamente va a ser distinta el estado de emergencia. Pero César Acuña, el gobernador, ya adelantó algo al manifestar que será el ejército quien tome el control de la lucha, ojo con esto, que va a tomar el control de la lucha contra la criminalidad y apartando a la Policía Nacional, tal cual, lo leo ahí lo tienes, Walter, también ahí para que me apoyes. Yo lo leo tal cual para que no digan que después, porque pueden decir, no, estás malinterpretado. Dice, el gobernador César Acuña solicitó formalmente al Poder Ejecutivo, a través de un informe, que las operaciones contra el crimen organizado en La Libertad sean lideradas por el Ejército en lugar de la Policía Nacional. Mira, lo que intentan es hacer algo como lo que había en el terrorismo, esos comandos políticos militares, ¿no? Wow. En el que el ejército era quien manejaba y la policía casi era el apoyo, ¿no? Carlos, no nos quitemos la venda de los ojos, la policía está altamente contaminada, ¿no? Recuerda, cuando estaba el general Ríos Tirabanti, el segundo al mando fue capturado en un proceso también por estar en un crimen organizado. O sea, esas cosas son reales. ¿Pero el ejército, ¿no, podrá? El ejército necesita condiciones legales para poder hacer las cosas. Las condiciones legales para poder actuar hoy no lo tienen. Y eso está en manos del gobierno central porque puede hacer un decreto de urgencia, un decreto de emergencia y darle las condiciones legales para que puedan actuar. Hoy no estamos en la situación de 1980, sí, los 90. O sea, nosotros podemos imaginarnos, por ejemplo, acá a un militar vestido de camuflaje, con su fusil, enfrentando a un sicario. No, lo que te vas a imaginar es a un militar parado en tantas discotecas o antros que hay en la ciudad de Trujillo con un toque de queda y no van a poder entrar. Hoy en día, Carlos, cierran una discoteca de estas nuevas que hay, que dinamizan y mueven la plata o del narcotráfico, de la minería ilegal, y al día siguiente está abierta, ¿no? Entonces, creo que se necesitan hacer cosas diferentes. No estoy muy convencido de que pueda funcionar solamente en 3 provincias de Trujillo, porque la criminalidad en La Libertad está en sus 12 provincias. No están en Virú, Patás y Trujillo, están en las 12 provincias, ¿no? Y si van a declarar en emergencia, deben declarar en emergencia toda la región La Libertad. Es más, yo sería un poco más ambicioso. Deberían declarar en emergencia el norte del Perú, para evitar que los criminales colombianos pasen, porque al abrirse las cárceles lo que han hecho es buscar a dónde van y van a venir si es que ya no están acá. Entonces deberían crear ese escudo
declarando en emergencia el norte del país y no solamente la región La Libertad. Lo que va a pasar es que en 120 días nuestros delincuentes se van a ir a Chimbote. Y de ahí regresan. Y de ahí vuelven, ¿no? Cuando se acabe la emergencia y los soldados vuelvan y las cosas se vean medianamente tranquilas, van a regresar. O sea, este es un mal sistémico. Pero ¿por qué no, si vamos a aplicar eso, por qué no se trabaja mejor? O sea, ¿por qué no apostar por la Policía Nacional? Tú me dices, la Policía Nacional está contaminada. Puede ser que haya policías corruptos, pero tampoco todos no son corruptos. No. Entonces, ¿por qué no pensar en una reorganización de la Policía Nacional, trasladar a los policías, o sea, chocolatear a los policías nacional y darles la fuerza como institución, ¿no? Y que tengan los militares como apoyo? Pero darle la potestad al ejército, reitero, yo lo veo bien difícil. Mira, Carlos, muy difícil que por ahí sea la salida. Para hacer este movimiento de oficiales, suboficiales de la Policía Nacional, no se necesitan recursos económicos. Es una decisión que la puede tomar el general Zavala, claro, y traer los policías de Virú y mandarlos a Huamachuco, como tú dices, chocolatearlo, y va rompiendo los nexos, porque hoy un policía de Virú es compadre de alguien que está metiéndose en el sicariato. Entonces, romper eso sí es fundamental. Los japoneses lo hacen cada 3 años. Cambian el gerente de un país cada 3 años para evitar que hagan esos compadrazgos, y les funciona. Entonces, sí, esa es una medida que debería, a solo raciocinio del general, empezar a hacerlo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque si sacamos al ejército, y es el riesgo que existe, ojo Yuri, amigos televidentes, si sacamos al ejército como nuestra última carta, o sea, nos vamos a jugar la última carta, sacar a los soldados y a los militares, ¿qué sucede si es que siguen los homicidios? ¿Qué sucede si es que se hiere o se mata a un militar? ¿Qué sucedería con nuestra región y nuestro país finalmente como imagen si es que, no sé, nos despertamos y le han robado el fusil a un soldado? No, ¿qué va a suceder, Carlos? O sea, cuando un militar, en el uso de su arma, elimine a un delincuente en Florencia Mora. No, ahí sí. O sea, la población se va a levantar contra el militar, ¿ya? Y lo van a querer linchar y quemar como lo quemaron en Puno, peor, pues ¿no? sí. O sea, eso es lo grave, ¿no? Ajá. Pero se necesita, mira, yo no sé si un plan Bukele o un plan Noboa, pero se necesita un plan diferente a todo lo que se ha hecho. Exacto. Muy pensado, muy analizado, pero coordinado con las entidades que tengas que coordinar, pero necesitan protección. Un fiscal sí. en Virú no puede combatir la criminalidad porque los vagos lo llaman, le dicen dónde están sus hijos, su esposa, o sea, están amenazados. Aquí en Trujillo lo mismo, si no están amenazados, están en la planilla, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para protegerlos? ¿Cómo separamos la paja del trigo? Lo que sucede es que falta, reiteramos, y creo que coincides conmigo, esta estrategia, ¿no? O sea, esta estrategia en conjunto para que todos salgan, todos en cada una de sus funciones, a luchar contra la criminalidad. La policía investigando y capturando, el ejército dando su apoyo, el Ministerio Público con sus fiscales acusando, el juez condenando, las cárceles que no sean coladeras de información. O sea, todo el mundo, o sea, todos haciendo su papel. Pero si vamos solamente a dar estos paliativos, tú lo has dicho claramente, sin las condiciones, o sea, salgamos a los militares, ya, saquemos a los militares ya, y los mandamos a la calle así porque así, no va a haber forma, o sea, nos vamos... Mira, Carlos, todos deberíamos sumar en el mismo camino. Lo que ha venido pasando en el Perú es que cada uno ha ido sumando para su camino, ¿no? Porque tenemos temas, a ver, por ejemplo, en la cárcel del Milagro, un preso nos cuesta 30 soles diarios, ¿no? Y a la policía le das 12 de rancho. Desde ahí hay un desequilibrio tremendo, ¿no? 65 millones de soles al año se gasta en el penal El Milagro. Con eso le das de comer a 18,000 niños en un año. 18,000 niños, ¿no? Dentro del penal hay una compañía que se encarga de las comunicaciones y lo ganó por concesión, ¿ya? Esta compañía que se encarga de las comunicaciones, su labor fundamental era que no salgan llamadas del penal, ¿ya? No ha cumplido con su proceso. ¿Sabes quién llevó a cabo el proceso de concesión?
proinversión. ¿Ah? La misma proinversión que hizo Chavimochic 3 con esa cláusula que en 180 días se liberaban terrenos. El mismo proinversión que ha hecho los contratos de concesión de vías en el Perú, que igual, 180 días y te entrego el terreno. O sea, algo está funcionando mal, ¿no? Y esta es la sumatoria de todo, ¿no? Nos vamos dando cuenta que al final esta metástasis nos va a envolver a todos. Y lo único que hay que decirle a la población, Carlos, permíteme decirles, es no les tengamos temor, porque se alimentan de nuestro temor, ¿no? Y hay que darles la cara y enfrentarnos de la manera que sabemos hacerlo, cuidándonos. Entre todos. ¿No? Entre todos, la cuadra, los vecinos, organizarnos y ver. Y denunciarlos, porque también en las zonas alejadas, ¿sabes quiénes son? Y la prensa, Carlos, juega un rol fundamental. Y te voy a contar un hecho anecdótico. Ayer en la mañana, en la madrugada, en la mañana ha sido, un trabajador sale en su motocicleta en un centro poblado que se llama San José, vienen 3 personas, lo asaltan, él, como era, mata a 2, sí, ¿no? Y la prensa sale a decir que son 2 amigos. O sea, esta persona ha matado, ha asesinado a 2 amigos, ¿no? Cuando lo que ha hecho es defenderse y matar a 2 delincuentes. Sí, efectivamente, el día de hoy ha salido el general Zavala, el jefe de la policía, efectivamente ha dicho de que han sido delincuentes que han sido, finalmente se les ha quitado la vida en cumplimiento de la ley, dice. O sea, la persona esta se ha defendido y les ha quitado la vida, ¿no? En buena lid, ¿no? Pero hay que informarlo de manera correcta. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Matan a algún delincuente e inmediatamente lo llaman que es un empresario que se dedicaba a la empresa X, Y o Z, ¿no? Cuando todo el mundo sabe y va a saber de que es un delincuente. Llamemos las cosas por su nombre. Carlos, quitémosles el cliché de sicarios, porque hasta suena bonito, ¿no? Es una cuestión medio italiana, la cosa nostra, ¿no? O sea, hay que llamarlos asesinos. Hay que volver a lo antiguo. Al ladrón hay que decirle ladrón. No comete peculado. Lo que está haciendo es robar. Es un delincuente, ¿no? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre y tal vez eso ayude a estigmatizarlos de una manera que todos entiendan. Finalmente, Acuña no está a la altura tampoco de las circunstancias. Yo creo que Carlos, que las autoridades que han sido... Yo repito normalmente algo. Las autoridades son elegidas para tomar decisiones difíciles, ¿ya? Las fáciles las tomamos nosotros, los ciudadanos. Y son tan fáciles de tomar que normalmente nos equivocamos en elegir autoridades, ¿no? Porque son tan fáciles, ¿no? Entonces, hay que darle altura, sí, hay que darle altura, y tienen la oportunidad, alcaldes, gobernador, de liderar a la población, porque para eso han sido elegidos, para ser los líderes de la región La Libertad, los líderes de Trujillo, los líderes de Patás, los líderes de Virú. Y ese es su rol, ¿no? Y si no lo cumplen, no voy a usar el cliché de que la población los castigará. Ellos saben que no lo han hecho y lamentablemente las próximas generaciones pagarán las consecuencias. Efectivamente, ya serán nuestros hijos o los hijos de ya son nuestros hijos, probablemente nuestros nietos sean los que vean si hubo resultado o no. Porque por donde vamos, a ellos les vamos a heredar finalmente esta sociedad. O sea, nosotros le vamos a heredar esto. Y a lo que debe apuntar un político es a dejar una sociedad diferente a la que encontró. A lo que debemos apuntar como ciudadanos, como seres humanos, es dejar una ciudad y un mundo diferente, pero para mejor de lo que encontramos. Y lo que vamos viendo es que siempre las cosas no son tan buenas las que vamos dejando y alguien tendrá que arreglarlas, ¿no? No sé si tendrá que ser un Bukele, un Noboa o alguien, pero alguien tiene que hacerlo. Claramente la señora Boluarte tampoco ha dado la talla, porque el plan Boluarte era más el plan Huevearte que cualquier otra cosa, ¿no? Yuri, lo dejamos de esta manera la conversación y creo que tu indignación es comprensible, ¿no? Tu indignación es comprensible, nos siguen matando, ¿no? Un grupo pequeño de personas desalmadas, sí, pero nos siguen matando. Carlos, ¿sabes qué? Y a la gente que más necesita,
¿no? Al comerciante que abre una tiendita, a la señora que vende sus cositas en la tienda, van y le piden la cuota, el cupo, y si no le revientan la puerta, le ponen una granada, una dinamita, al que menos tiene, ¿ya? Y los ciudadanos, todos los ciudadanos, pagamos dos tipos de seguridad. La seguridad que pagamos a la municipalidad por el serenazgo, porque lo pagamos en nuestros arbitrios, ¿no? Y la seguridad con la Policía Nacional del Perú, que la pagamos con nuestros impuestos. Y ninguna de las dos está funcionando y seguimos estando inseguros y las personas siguen muriendo en las calles. Yuri, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y esperemos pues de que, porque sinceramente no tengo la confianza por lo que escucho del Premier, por lo que escucho del Ministro de Justicia, ¿no? Justamente como tú decías, ¿no? Defendiendo, entre comillas, avalando lo que se hace en los penales, ¿no? Y el día de hoy ha dicho de que el INPE está cumpliendo su labor en todos los penales. O sea, oye, que se venga acá el milagro, pues, que se venga el milagro. El defensor del pueblo lo tuve acá y manifestaba de que este bloqueo de llamadas es una tontería y que no existe. No hay bloqueo de llamadas, se siguen filtrando las llamadas telefónicas. ¿Y este gobierno a dónde está mirando entonces? Carlos, o sea, es una Dios concesión. mío. Si esa concesión no funciona, anúlenla. Yo soy un respetuoso de la inversión privada, pero que cumpla sus obligaciones, sus funciones, sus contratos, las obligaciones a las que se ha comprometido, ¿no? Si no las están cumpliendo, que le rescindan la concesión. El Perú tiene que aprender a defenderse y a darse valor a sí mismo, a valorarse, porque si no cualquiera viene y te estafa y encima te dice, no, contrato de estabilidad jurídico. Bueno, es verdad, ¿no? Y César Acuña también, que lo veo más como una medida populista. Sabe Acuña de que los liberteños lo están cuestionando por no haber actuado en torno a la delincuencia. Entonces, la mejor medida populista, porque a él no le interesa nada finalmente, ojo, la mejor medida populista es, ¿quieren a los militares? Yo inmediatamente saco a los militares. La pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Hay toda una estrategia? ¿Hay todo un plan para poder llevar adelante todo esto? ¿O simplemente quiere tenerlos así en las esquinas, paraditos y que ya, pues, ¿no? Y después va a decir, por si acaso no es mi culpa que sigan matando, yo ya saqué a los militares, es culpa del ejército, es culpa del Ministerio de Defensa, porque nunca es culpa de él, nada es culpa de él nunca. Carlos, yo transité la vereda de la política y te puedo decir que el político tiene en su mente dos formas. Una, la de ser efectista y la de ser efectivo. Y lo que se está tratando de hacer es de ser efectista, pero no efectivo. Y a un alto costo, cuidado con ello. La vida de las personas. Que puede tener un alto costo. Yuri, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. De esta manera cerramos el programa por el día de hoy. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa. No tenemos nada, absolutamente nada todavía en torno a frenar esta criminalidad, ¿no? Y César Acuña hoy día ni siquiera se lo ha visto, ni siquiera se lo ha visto.